Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con sus clases virtuales. Vamos a tocar entonces el poblamiento peruano, segunda parte, ¿no? Mi nombre es el profesor Rafael Moreno. Bien, dentro del periodo arcaico, que conlleva los años 6000 a.C. a 1800 a.C., sabemos que es la segunda etapa de la historia peruana, que abarca desde la aparición de las primeras aldeas hasta antes de la aparición de la cerámica. Vamos a ver entonces a continuación algunas de las características que podemos encontrar dentro de este periodo. Una de las primeras características se da, dice, la etapa pretextilería, ¿no? Va a ser un inicio, digamos, a la textilería. Sabemos que el periodo arcaico se divide en dos, el periodo arcaico inferior y el periodo arcaico superior, ¿no? Esta característica corresponde al periodo arcaico inferior. Dice, se desarrolla la horticultura y la domesticación de animales, ¿no? Estas características son muy importantes porque la primera va a permitir al hombre establecerse en un lugar determinado, ¿no? Pues va a desarrollar ya una agricultura incipiente, mientras que la domesticación de animales va a ser como consecuencia justamente de que el hombre se establece en un lugar determinado para poder cuidar sus cultivos, ¿no? Y uno de los principales animales a nivel mundial, digamos, en ser domesticado va a ser el perro. Otra característica importante es que ocurrió durante el periodo geológico del Holoceno, ¿no? Que se caracteriza por el alza de la temperatura, ¿no? de nuestro planeta, ¿no? Recordemos que pasamos de un periodo de Pleistoceno, como conocido como la era del hielo, donde las temperaturas disminuyen, aquí no, ¿no? Aquí se hace un clima mucho más óptimo, lo que va a permitir obviamente pues el cultivo de diferentes plantas. Otra característica aparece en los primeros templos, ¿no? Y centros ceremoniales. Esto nos evidencia que van a aparecer las primeras ideas mágico-religiosas que va a tener el hombre. Bien, continuamos entonces. Tenemos algunos de los principales restos o vestigios del periodo arcaico superior. Uno de los principales vestigios, hace muy poco encontré en el 2007 nada más, va a ser los restos de Nanchok, el hombre de Nanchok, ¿no? Con una antigüedad de 8000 años antes de Cristo. Se va a ubicar en el departamento de Cajamarca y la característica principal de este personaje es que va a ser el primer horticultor del Perú y de América, ¿no? ¿Cuáles fueron los productos, digamos, que cultivó? La calabaza y el maní, ¿no? ¿Quién va a ser el descubridor? El arqueólogo Tom Digelhey en el año 2007. Luego tenemos al hombre de guitarrero. El hombre de guitarrero, con una antigüedad de 7000 años antes de Cristo, se va a ubicar en la región de Ancash, o en el departamento de Ancash, ¿ya? Aquí, en este espacio, ¿ya? Y la característica principal va a ser que es el primer domesticador de frijol, payar y ají, ¿no? Vamos a encontrar también aquí puntas de lanza. Luego tenemos perdón, me olvidaba, su descubridor va a ser Thomas Lynch en el año 1969. Luego tenemos el hombre de Santo Domingo. En el año 7000 a.C. se va a desarrollar en el departamento de Ica y la característica principal es que es el primer horticultor de la costa. ¿Ya? ¿Qué va a cultivar? Calabaza, payar, zapallo. Vamos a encontrar también estos huesos de aves, ¿no? Como si fueran flautas, que se va a caracterizar porque vamos a ver que este hombre ya practica algún tipo de música, va a hacer algunas construcciones de chozas y también va a ser el primer pescador, ¿no? Eh, el descubridor es Federico Engels en el año 1968. Luego tenemos al hombre de Telarmachay, con una antigüedad de 4500 años antes de Cristo, se va a ubicar en el departamento de Junín y la característica principal es que va a ser el primer pastor del Perú, ¿no? Se va a encargar de domesticar camélidos, ¿no? Como la llama, la vicuña, ¿no? La alpaca. Y otra característica importante que la arqueología ha descubierto es el desarrollo de la pachamanca, ¿no? O sea, comida típica que se hace en la tierra, ¿no? Y muy rica de por sí. Entonces acá tenemos algunos vestigios importantes desde el periodo arcaico inferior. Si te das cuenta, todos son o son horticultores o son domesticadores, ¿no? Y el descubridor del Armachay es Daniel Lavalle y Julián.
Y luego tenemos al hombre de Piquimachay, ¿no? En la región de Ayacucho, Piquimachay, con una antigüedad de 4000 años antes de Cristo, se va a caracterizar porque va a ser el primer domesticador del cuy, ¿no? O también llamado cunicultor. El descubridor va a ser Richard McNeice en el año 1969. Pasamos entonces a los vestigios del periodo arcaico superior. También tenemos al hombre de Cerro Paloma, con una antigüedad de 4500 años antes de Cristo. Se va a caracterizar porque presenta recinto rectangular con características comunales, ¿no? Esta es la característica importante que debe recordar, que va a ser el primer arquitecto de América, ¿no? Todavía, recordemos que en este periodo no se conoce la cerámica, pero se llama un periodo precerámico, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de las construcciones de la arquitectura que practicó este hombre de Cerro Paloma en la región o departamento de Lima. Y el descubridor fue Federico Engel. Tenemos también a la popular Caral, ¿no? Caral, hace 3000 años aproximadamente, desarrollado en la región de Lima. La característica principal va a ser la primera ciudad o la primera civilización de América, ¿no? Vamos a encontrar aquí 32 flautas y también vamos a encontrar un quipu, ¿no? Es algo importante porque creíamos nosotros que los quipus eran exclusivos pues, de los incas, ¿no? Pero vamos a ver que no es así. Acá tenemos el altar, por ejemplo, principal de Caral, ¿no? Y su descubridora va a ser pues Ruth Shadi Solís en el año 1996, ¿no? Actualmente profesora de arqueología en la Universidad de San Marcos. También tenemos al hombre de Huaca Prieta en el departamento de la Libertad con una antigüedad de 2500 años antes de Cristo. Se va a caracterizar porque va a ser el primer tejido de algodón. Acá quiere decir entonces que ya estamos en el periodo eh, textilería, ¿no? Ya se va a emplear los textiles con diferentes representaciones iconográficas de cóndor, serpiente y otra característica importante que van a utilizar mates pirograbados. Un ejemplo de mate pirograbado es justamente lo que encontramos acá, ¿no? Que parece que fuera cerámica, ¿no? Muchos confunden este mate, pero en realidad no lo es, ¿no? Es calabaza. Y también tenemos la iconografía, como ya les dije, del primer tejido, de los primeros tejidos encontrados con representaciones, ¿no? De un ave, posiblemente sea un cóndor. Y su descubridor va a ser Junius Beers en el año 1946. También tenemos al hombre de Kotosh o Kotosh en el departamento de Huánuco con 2240 años aproximadamente. Y la característica principal es la imagen que vemos aquí, ¿no? Que es el templo de las manos cruzadas, ¿no? Hubo un debate, ¿no? Al ver si son manos, eran pies, ¿no? Pero lo importante no tanto es eso, ¿no? Lo importante es que con esta representación la religión se institucionaliza, ¿no? Es decir, el hombre ya va a ir creando y a ir teniendo una especie de creencias, ¿no? De vida más allá. El descubridor va a ser Federico Engel. Y luego tenemos al el hombre de Chuquitanta. El hombre de Chuquitanta, muy cerca de nuestra ubicación, por ejemplo, ¿no? Con una antigüedad de 1570 años, ubicado en Lima, cerca del río Chillón, perdón, cerca del río Chillón. Su descubridor va a ser Seishi Shimada y las características son que son construcciones ceremoniales, ¿no? Así. Finalmente vamos a ver qué tipo de megafauna convivió el hombre peruano de aquella época, ¿no? Tenemos entonces al mastodonte, tenemos el tigre diente de sable, el famoso esmilodonte, tenemos la paleoyama, tenemos el megaterio, ¿no? El oso perezoso, tenemos el toxodón y encontramos también el gliptodonte o armadillo gigante. Y acá tenemos una imagen en donde se realiza pues una comparación en cuanto a tamaño, ¿no? Del hombre con los principales pues animales que vivieron, que fueron contemporáneos juntos con él, ¿no? Muy bien. Acá tenemos una especie de resumen, digamos, de todo lo que se ha explicado y ustedes lo van a desarrollar con mucho más tiempo. Y finalmente, para concluir, tenemos las actividades, ¿no? Vas a elaborar un cuadro de doble entrada nuevamente, indicando lo siguiente: los restos, el descubridor, el año, la evidencia y el departamento donde se encontró. Vas a ilustrar los principales restos del periodo arcaico en el Perú, recordemos el arcaico superior e inferior, y finalmente lees el material adicional y elaboras un organizador gráfico sobre el tema, ¿no? El material, ya saben, va a ser colgado en la plataforma de
virtual, ¿no? Muchísimas gracias y esto será hasta un nuevo próximo video.